Saludos a todos medicazos. Te encuentras en urgencia y llega un infante cursando con disfonía, estridor inspiratorio, tos difónica o perruna, procedido de un cuadro catarral. Pues probablemente te encuentres ante una laringotraqueitis o muy conocido como CRUT. Veamos su definición, diagnóstico y tratamiento. Así que comencemos. Iniciemos definiendo qué es el CRUD y se refiere al síndrome clínico de voz difónica, tos seca o perruna, comúnmente conocido, o metálica de grado variable con estridor inspiratorio que puede cursar con dificultad respiratoria, frecuentemente procedido de un cuadro catarral o un episodio de coriza, rinorrea clara y un leve aumento de temperatura. Además, se sabe que es la causa más frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia, incluyendo la laringe, tráquea y no muy usualmente los bronquios. Y si lo incluye, es de aquí donde sale el término de laringotraqueobronquitis. Hablemos un poco con respecto a la epidemiología. Debemos saber que la incidencia está entre los 6 meses de vida y 3 años de edad. Y su incidencia máxima en estos infantes son el segundo año de vida. Principalmente se va a manifestar en niños y en las estaciones como otoño e invierno, aquellos países que no cursan con las estaciones, los periodos de lluvia donde se disparan más las infecciones respiratorias por el virus sincicial respiratorio, influencia, parainfluencia y demás. Y la historia familiar tiene un factor importante como riesgo. La laringotraqueitis precede de episodios catarrales que pueden ser generados por virus tales como el virus de la parainfluencia tipo 1, que este compete un 75% para influencia tipo 2 y 3, seguido del virus esencial respiratorio, el virus de la influencia A y B y rinovirus. Aquellas laringotraqueitis que tienen una evolución tórpida pueden ser generadas por Mycoplasma pneumoniae o Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y también Streptococcus pneumoniae. Es importante saber que estas son aquellas donde la evolución dura más de 7 días o incluso de posterior al tratamiento. Es que debemos pensar en utilizar antibióticos, porque como tal, ante los virus, los antibióticos no podemos hacer nada, simplemente sacar como tal de los episodios al infante. La fisiopatología es sencilla de entender porque esta inicia con la transmisión del agente infeccioso, ya sea virus o cualquier patógeno responsable de la laringotraqueitis, que tiene contacto directo con la nasofaringe. Posterior a este invade la laringe y la tráquea, que es aquí donde genera la inflamación difusa, eritema y demás, y también aquí va a haber un infiltrado de linfocitos, histocitos, neutrófilos y demás células plasmáticas que lo que van a hacer es que se van a acumular generando más congestión, generando edema, estridor, disfonía y como tal vamos a encontrar que lo que consiste esta patología es que vamos a encontrar la mucosa que está edematizada, la submucosa disminuye su luz y también origina taquipnea para compensar como tal la obstrucción que se da en, como tal en la tráquea. Y es por esto es que vamos a encontrar que hay estridor, que de la saturación puede estar disminuida. Vamos a encontrar que debido a que está obstruido, la tos va a ser la mayoría de veces tos seca o la tos perruna que conocemos. Aquí vemos en esta imagen que el inicio como tal de la gente puede iniciar en la nasofaringe, posterior este invade a la orofaringe y también llega a la laringe posterior a la tráquea. Y es aquí donde va a iniciar como tal el cuadro agudo de la laringotraqueitis, que vamos a encontrar edema en la mucosa, también vamos a encontrar que la luz de la tráquea va a estar disminuida debido al mismo edema y también a la inflamación generada por la infiltración de linfocitos, neutrófilos y células plasmáticas. El diagnóstico como tal de esta patología se realiza clínicamente. Utilizar métodos diagnósticos como tal pueden ser de más, pero podemos utilizarlo para tener como un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la pulsimetría se puede utilizar en caso de que sospechemos o que tengamos duda entre bronquiolitis y un CRUD, pero no se recomienda monitorizar constantemente a los infantes porque ya están como tal irritados y generar esto los va a irritar un poco más. En caso de que tengamos una laringotraqueitis grave, podemos generar una monitorización constante de estos.
La radiografía no se recomienda mucho porque irradiar a un infante ante una sospecha que se puede hacer un diagnóstico clínico no está recomendado. En caso de que tengamos sospecha de un cuerpo extraño, podemos utilizar la radiografía, pero si no lo hay, ¿qué vamos a encontrar? El signo de lápiz, muy famoso, que es lo que podemos ver aquí. Y esto se debe a que hay un estrechamiento progresivo y simétrico de la tráquea con el vértice de la glotis. ¿Y por qué se llama signo de lápiz? Porque se parece a un lápiz. Aquí lo tenemos. Tenemos la punta como tal y es lo que vamos a sospechar. Pero no se recomienda mucho, no vale la pena irradiar a un infante por algo que podemos hacer clínicamente. Tenemos un infante que tiene un estridor inspiratorio, tiene tos perruna, antes tuvo un episodio catarral, o sea, no es necesario hacer esto. Y la laringoscopia como tal la vamos a utilizar en caso dado de que haya sospecha de un cuerpo extraño inhalado o tragado por el mismo infante. Pero si la realizamos vamos a encontrar que las cuerdas bucales van a estar edematizadas. El cuadro clínico como tal va a ser muy reconocible porque nos vamos a encontrar ante una triada. Primero vamos a tener estridor laringio, una difonía y una tos traqueal. También tenemos la tos perruna o roncus. Esta tos perruna es muy característica porque parece como cuando un perro viejo tose. Y es muy característico y no hay que olvidarlo. Podemos ver como tal, así suenan los infantes que tienen la tos perruna o que cursan con laringotraqueitis. También tenemos una voz ronca, difonía, debido a que hay una edematización de las cuerdas bucales. Esto puede ser autolimitado y también está procedido en antecedentes catarrales. Como tal, esta triada no hay que olvidarla porque una vez que veamos esto, vamos a saber que estamos ante la sospecha de un CRUD y no es necesario realizar RX o hacer una laringoscopia y demás. Nuestro pacientito lo vamos a tratar según la escala de Westley. Como tal, esto va a evaluar 5 parámetros en los que tenemos el estridor inspiratorio. Si no tiene, hay que ponerle 0. Si tiene con agitación, hay que ponerle 1. Si tiene en reposo, hay que ponerle 2. Si hay retracción de músculos accesorios, tiene tirajes. Si no tiene, hay que ponerle 0. Si tiene moderadamente leve, hay que ponerle 1. Si tiene moderadamente, hay que ponerle 2. Si tiene graves, o sea, una gran retracción muy visible, hay que ponerle 3. Esto lo hay que evaluarlo según nuestra capacidad o el ojo clínico que tengamos. La ventilación del pacientito, si está normal, hay que ponerle 0. Si tiene una hipoventilación leve, hay que ponerle 1. Si está hipoventilando moderadamente a grave, hay que ponerle 2. Tenemos la cianosis. Si no tiene, hay que ponerle 0. Si tiene cianosis con la agitación, hay que ponerle 4. Si tiene cianosis en reposo, que no está moviéndose, que está en los bracitos de la mamita, hay que ponerle 5. El nivel de conciencia, los pacientitos que responden a estímulos y demás, quiere decir que están bien, hay que ponerle 0. Si está disminuido, que uno lo ve que está en los bracitos de la mamita y están soñolientos, incluso rechazan como tal el seno, hay que ponerle 5. Y según esto nos va a darnos la escala que sería un CRUD leve, que sería de 3 a 1, o sea, si la sumatoria de todo esto nos dio 1, 2, 3, hay que ponerlo y tratarlo como un CRUD leve. Si nos dio 4 y 5, sería un CRUD moderado. Si da mayor de 6, si nos da 6 o más, hay que tratarlo como un CRUD grave. Y veamos su tratamiento. Es importante saber la respiración en función de la edad es importante porque gracias a esto podemos saber si estamos ante unos pacientitos con taquipnea o su respiración es normal. Así que este cuadrito hay que llevárselo a casa, ya lo presentamos en la broncolitis y a memorizarlo, ¿de acuerdo? Porque suele ser objeto de pregunta ya sea en el internado y en el rural siempre vamos a encontrar esto. Ante un CRUD leve, Ayepi nos dice que lo tratemos a los pacientitos de la siguiente manera. Como tal, estos no cumplen criterios de severidad. No hay signos de alarma generales, los pacientes son mayor de 3 meses porque sabemos que los pacientitos menor de 3 meses hay que hospitalizarlos porque probablemente cuando los mandemos a casa se van a complicar o en el camino, así que hay que tener esto en cuenta. La saturación va a ser normal al medio ambiente,
y el puntaje en la escala de Wesley nos dio menor de 3. O sea, la suma ya no, nos dio ya sea 1 o la suma nos dio ya sea 2, ¿ok? Porque mayor de 3 sería moderado. ¿Cómo abordamos a estos pacientes? Hay que administrar dexametasona intramuscular 0,6 miligramos kilogramo. Máximo le damos 10 miligramos, ¿ok? Es importante saber porque la dexametasona lo que nos va a ayudar es a generar una disminución de migración de leucocitos a los sitios de inflamación. O sea, esto va a reducir considerablemente la inflamación. Hay que manejar la fiebre, le damos acetaminofén jarabe. También manejo sintomático, o sea, hay que hidratar a estos pacientitos, lavado nasal para generar descongestión de estos mismos. Hay que darle la información sobre los signos de alarma a la mamita. No hay que iniciar antibióticos como tal, no hay que administrar antitusígenos porque esto no se recomienda en los pediátricos, es importante tener esto. Y también canalice a la atención de la ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud. O sea, le vamos a explicar a los papitos que deben sacar la cita con pediatría y tener en cuenta principalmente los controles de estos infantes, saber si ya tienen las vacunas, saber el estado nutricional de esto, para así evitar futuras alteraciones o patologías que suelen pasar en aquellos pacientitos que no están controlados, que no tienen un seguimiento adecuado. La atención individual principal de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, la RPMS, en los niños y niñas lo podemos tener aquí y esto es lo que debemos tener en cuenta siempre a los recién naciditos, también la consulta dependiendo cada mes. Hay que explicarle esto a los papitos, saber que deben tener sus vacunas completas y demás, porque gracias a esto vamos a evitar considerablemente la morbilidad de muchas enfermedades. Ante un CRUD moderado, AYEPI nos dice que lo tratemos de la siguiente forma, porque estos pacientitos lo vamos a tener con un estridor en reposo, hay dificultad respiratoria leve, retracción leve, no hay alteración del estado de conciencia, la saturación es adecuada al aire ambiente, son mayor de 3 meses y un puntaje en la escala de Wesley entre 3 a 7. Ahí no lo dice así, pero también sabemos que puede ser entre 3 a 6, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientitos? A estos sí les vamos a administrar oxígeno humidificado con sistema de bajo flujo para buscar la saturación adecuada. Vamos a administrar dexametasona intramuscular 0,6 miligramos kilogramo, máximo 10. Como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos poner ya sea dos tipos de nebulización, ya sea nebulizar adrenalina en dosis de 0,25 o 0,5 miligramos kilogramos, máximo hasta 2,5 ampollas en menores de 2 años y hasta 5 ampollas en mayores de 2 años, bajo la monitorización constantemente porque sabemos que es adrenalina, ¿ok? Si no tenemos adrenalina, podemos tener epinefrina racémica, que esta ya viene preparada para nebulizar directamente. Y la diferencia entre estos dos es que la epinefrina racémica, esta tiene dos isómeros, el L y el D de la misma adrenalina. O sea, es mejor, pero casi siempre vamos a tener es adrenalina para nebulizar. Así que la epinefrina racémica, aunque es mejor, no siempre lo vamos a tener en los sitios en los CAP, o lo podemos tener en el rural. Así que es importante saber esto. En caso de que la tengamos la suerte de tenerla, tenemos la dosis de 0,05 mililitros kilogramos en una solución al 2,25% diluida en 3 mililitros de solución salina normal. También vamos a tener el manejo de la fiebre con acetaminofén jarabe. Y también vamos a revalorar a estos pacientes de 4 a 6 horas. O sea que cuando lleguen, después de la escala que le apliquemos, vamos a tener al pacientito en observación. Lo podemos manejar en la sala aérea, si está disponible, si tenemos, y no hay que iniciar antibióticos. Los antibióticos como tal hay que tener en cuenta que se van a utilizar cuando posterior de los 7 días y uno sospeche de que haya alguna bacteria que genera como tal esta patología, pero antes no se va a utilizar, ¿ok? Ni se le va a recomendar a la mamita que le administre antitusígenos al infante. Cuando estamos ante un CRUD grave, AYEPI nos dice que estos pacientitos tienen
estridor asociado a la alteración del estado de conciencia, hay dificultad respiratoria, hay una saturación de oxígeno al aire ambiente baja de acuerdo con altura, edad menor de 3 meses. Aquí nos lo dice claramente, aquellos que son menor de 3 meses hay que hospitalizarlo y tratarlos como si fueran cruz grave. Estos pacientitos tienden a complicarse, ¿ok? Y la puntuación como tal, el puntaje de Wesley nos dio mayor de 7 por encima de 6 como tal. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Hay que como tal tratarlos como una enfermedad grave, remitirlo antes de remitir a estos pacientes porque ya sea en el rural o en el CAP donde estamos no tenemos los suficientes medios para tratarlos porque deben llevarse o incluso tratarlos, enviarlos a UCI, iniciar oxigenación de antemano, administrar dexametasona, como ya lo habíamos mencionado, 0,6 miligramos kilogramos máximo, 10, nebulizar estos pacientes, hay que ponerle epinefrina racémica si contamos con ella, ya sabemos que es de 0,05 mililitros kilogramos de solución, aquí tenemos, esta ya viene preparada para nebulizar inmediatamente. No hay que utilizar adrenalina por horario, o sea, si vemos que mejora, no hay que seguirlo utilizando constantemente, ¿ok? Hay que suspender vía oral, o sea, esta orden debería ser la primera, nada vía oral. Hay que darle líquidos endovenosos, calculárselo según el peso y la edad, el manejo de la fiebre con acetaminofén jarabe. También hay que minimizar la situación de agitación. A estos pacientitos hay que dejarlos en los bracitos de la mamita, no hay que constantemente estar revisándolo. Vamos a generar monitoreo constantemente, pero con mucho cuidado con ellos, porque de hecho ya están con baja saturación. Si los ponemos constantemente a moverlos de un lado al otro lado, se nos van a complicar, ¿ok? También hay que generar el monitoreo constantemente de estos. No iniciar antibióticos. Importante saber, después de 7 días que veamos que haya una evolución tórpida, hay que sospechar de que haya un agente bacteriano. No hay que generar administración de antibióticos de estos pacientes, ni darle oxígeno ni demás, ¿ok? Y los criterios para hospitalizar son aquellos pacientitos que tienen una laringotraqueitis grave, tienen estridor en reposo, dificultad respiratoria progresiva tras haber tratado a estos pacientitos y hayan tenido una evolución tórpida mayor al tiempo de observación que hemos tenido, ya sea 4 o 6 horas. Los signos de hipoxias, como alteración del sensorio o estado general, palidez, cianosis, aquellos que tienen sospechas de epiglotitis, que es uno de los cuadros principales para generar el diagnóstico diferencial, lactantes menores de 6 meses, episodios previos similares graves, problemas subyacentes de la vía aérea superior y por último nos dice que aquellos pacientes que tengan unos papitos que nosotros veamos que están un poco oídos, que no son tan responsables, es mejor tratarlos ahí y esperar que se mejoren para poderlos mandar a casa. Ok, incluso si tienen una distancia muy lejos, que viene muy lejos, no vamos a hacer volver regresar a los papitos porque se les complicó, hay que ser considerados tanto con los papitos como los infantes, ¿ok? Los criterios para ingresar a UCI es hipoxia, disminución de los niveles de conciencia, disnea progresiva. Prácticamente nos encontramos ante un CRUD grave y en el internado como tal podemos remitirlo directamente a UCI, confirmar y dialogar con el pediatra o el médico de turno para remitirlo a UCI. Posterior, antes de eso, hay que tratar a los pacientitos, no lo vamos a mandar así porque se nos complica en el camino, ¿ok? Y en nuestro rural como tal, estos pacientitos hay que tratarlos y remitirlo porque si lo dejamos aquí se nos va a complicar. Hay que ser considerados también con los pacientitos. Aquí tenemos un cuadro donde nos sale diferentes diagnósticos diferenciales, laringitis aguda, epiglotitis y laringotraqueitis bacteriana, que en esta es porque tuvo una incidencia mayor del cuadro y tuvo una evolución tórpida. En los demás, aquí podemos ver la etiología, tenemos la edad y demás patrones que nos ayuda a guiarnos. Pero lo principal que hay que tener en cuenta es que estos pacientitos que llegan con una laringotraqueitis aguda, hay que generar el diagnóstico diferencial con un cuerpo extraño, que suele ser, lo tratamos como si fuera una laringotraqueitis, ya sea leve, moderado o grave, y al final nos damos cuenta es que estamos ante un cuerpo extraño. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y muchas gracias a todos medicazos.
No olviden compartir y darle me gusta a nuestros videos, así el algoritmo nos trata bien y llega este mensaje a todos aquellos médicos y futuros medicazos. Chao, chao.